Ahora sí. Hemos comenzado entonces a conversar de la dinámica, que habíamos dicho que era el estudio de los cuerpos en movimiento, o sea, lo mismo que estudiamos en cinemática, pero ahora vamos a tratar de explicar por qué se mueven. Y ya habíamos conversado un poco y dijimos que básicamente era porque se le aplicaba una fuerza. Y esa fuerza, lógicamente, para nosotros es un vector y su unidad son los newton principalmente. ¿Ya? O sea, un cuerpo se mueve porque le aplica una fuerza. Vamos a estudiar ahora que hay una aplicación que es una fuerza constante o puede ser un impulso. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Aquí vamos a hablar de fuerzas constantes. Eso quiere decir que yo empujo con 3 newton una caja y la sigo empujando con 3 newton siempre. ¿Ya? Eso es constante para nosotros. Diferente al impulso, que cuando le pego el empujón y la suelto. Entonces, nosotros en esta parte vamos a hablar de fuerza constante. Después, más adelante, vamos a hablar de impulso y lo vamos a definir bien. ¿Ya? ¿Qué más habíamos dicho? Lógicamente que las fuerzas eran diferentes tipos. Creo que me faltó por ahí contarle a ustedes que hay fuerzas de contacto y, por supuesto, sin contacto. Por ejemplo, cuando empujamos, tiramos, fricción, siempre hay contacto entre dos superficies. Pero hay otras fuerzas que actúan sin contacto, como por ejemplo la fuerza de gravedad. ¿Ya? Se actúa, no hay un contacto directo entre los dos cuerpos. Después está la fuerza magnética, la fuerza eléctrica. No necesariamente hay contacto entre los componentes. Nosotros vemos los imanes cuando jugamos con los imanes que no se tocan, pero sin embargo hay fuerza entre ellos. ¿Ya? Fuerza sin contacto. Entonces hay diferentes tipos de fuerza también. Y nombramos también algunos nosotros que le dijimos que eran todas fuerzas, pero le damos un nombre en función de lo que hacían. ¿Ya? Fuerza de roce, fuerza normal, peso, eh, tensión, empuje, empujar. Y seguramente ustedes se acuerdan que en el liceo, por ahí cuando vieron estos temas, algunos o en la básica, dijeron que las fuerzas también podían deformar, aparte de poner movimiento. Cuando yo puedo deformar un cuerpo a través de fuerza. Y seguramente le mostraron un ejemplo de una pelota que uno la apretaba y se deformaba. Claro, también nosotros no vamos a estudiar la deformación de los cuerpos, que otro cuento, así que ustedes después lo van a estudiar, porque tienen que estudiarlo más adelante de la deformación, producto de la fuerza. Así que por ahora las fuerzas no van a producir movimiento. ¿Ya? Y habíamos definido un concepto que era un momentum lineal, que era una P minúscula, y lo definimos como la masa por la velocidad. ¿Ya? O sea, un cuerpo de masa, con cierta masa, si tiene una cierta velocidad, tiene un cierto momentum. Obviamente, si yo cambio su velocidad, cambia el momentum, la cantidad. ¿Ya? Pues ya vamos a conversar de la masa que la puedo cambiar también, sí, también. Y esto lo hemos definido pensando en que nosotros podemos producir una variación con respecto al tiempo, o sea, yo voy a derivar con respecto al tiempo. Debe ser un dp AR. ¿Ya? Voy a determinar la variación, el cambio de variación de momentum. Y fíjense que queda algo muy entretenido, porque es la derivada del primer término por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Ya? O sea, estoy derivando esta definición de momento. Con el momento lo hemos definido como en la unidad de kilogramo metro por segundo. ¿Sí? Y fíjense que aquí
Se pone muy, muy, muy entretenido esto porque nos da una idea general de cómo se comportan los sistemas. ¿Ya? Fíjense que si M es igual a constante, o sea, si la masa de mi cuerpo se mantiene constante, ¿ya? Si M es constante, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Dm de t, 0. Entonces me va a quedar que el dp de t, la variación de momento con respecto al tiempo, es igual a m por dv de t. ¿Ya? ¿Y dv de t qué es lo que es? La variación de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué es dv de t? Aceleración. Aceleración, muy bien. Perfecto. Y aquí llegamos a una relación matemática que seguramente es muy conocida por algunos, en que la variación de momentum es lo que nosotros definimos como la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y esta es la famosa segunda ley de Newton. Ya la vamos a detallar. O fuerza neta. Fuerza neta. Por eso cuando ustedes me pongan a mí fuerza igual a m por a, yo le digo está malo. Porque la fuerza no es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. O la sumatoria de todas las fuerzas sobre un sistema es igual a la masa por la aceleración. No es una fuerza común cualquiera. Es la resultante de las fuerzas. Por eso definimos fuerza neta nosotros otro día. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Bien. Vean qué bonito. Miren, dónde salió nuestra segunda ley de Newton. ¿Pero y si m no es constante? Si m es distinto de constante, existe esta otra componente también que genera fuerzas. ¿Ya? Entonces vamos a ver es también en líneas generales para que ustedes sepan que también hay algo más entre medio. Por eso no vamos a trabajar con variación de masa, por ahora. Pero hay unos ejercicios en las guías que pueden salir y los van a ver que lo aplican. Pero ¿cómo si la masa no cambia? Efectivamente no cambia, cuando un cuerpo es rígido. Pero estamos hablando de variación de masa. Y el otro día conversábamos que cuando yo disparo un cohete a la luna para llevar al cielo y le pongo aquí dos estanques chiquititos, que son los que tienen combustible, estos tienen una gran masa. Y cuando empiezan a quemar el combustible, hay una gran variación de masa, de MD, que es muy importante en el impulso y en la fuerza que está haciendo el sistema. Variación de masa. ¿Ya? Ahí la masa de mi sistema, de mi cohete, no es constante. Va variando con el tiempo. Incluso si nosotros nos ponemos más exigentes, si tenemos un bus que le echamos, no sé, pues 100 litros de petróleo, diésel al estanque, y lo mandamos por la carretera, va a llegar con 100 kilogramos menos, porque se va a ir consumiendo el combustible. También hay variación de masa.
Que el peso del vehículo es muy grande. Bueno, ese es otro cuento, pero hay variación de masa. Por ahí de repente ustedes ven un camioncito así plano, oye, y le ponen aquí un estanque, aljibe, y empieza a botar el agüita para atrás. Van regando, va cambiando su masa. Entonces yo puedo tener una velocidad constante, fíjense. Porque si la velocidad es constante, ¿qué pasa? Me queda la fuerza realizada por la variación de masa. Ustedes son mecánicos, perfecto, mejor todavía. Tiene una correa transportadora y le están dejando caer material aquí, encima. Y esto está rotando, está girando por un lado. Y puede que la cantidad de material que le caiga no es pareja, sea más grande, más chica. Entonces la masa del sistema no es constante. ¿Está bien? Hay varias situaciones en que realmente una cosa no es tan constante como nosotros pensamos. Pero bueno, la idea es eso, que ustedes que les quede dando vuelta, que sepan que de repente hay situaciones en las cuales es necesario considerar esto. Por eso, si la masa es constante, que llegamos a esto. ¿Ok? Perfecto. Hago unos ejemplos de variación de masa. Incluso por ahí algunos dicen que han escuchado ustedes cuántos kilos pierde un tenista cuando juega un partido. Dicen que pierden casi 1 kilo, 2 kilos solamente en el partido. Hay variación de masa. ¿Ya? Bien. Ahora, si m es constante y la velocidad también es constante, fíjense qué entretenido esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la variación de momento lineal? Si m es constante y b es constante, la derivada de una constante, cero. ¿Ya? O sea, yo no puedo no tener variación de momentum, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, el momentum de un sistema puede no variar, sí. Pero eso implica que este se mueve con velocidad constante. ¿Ya? Y de aquí, esto es súper importante, ojo, esta es la sumatoria fuerza o fuerza neta. De aquí, hablamos nosotros, aquí nace el concepto de la inercia. ¿Por qué? Cuando un cuerpo tiene velocidad cero, cuando está en reposo, no está quieto, y tiende a seguir en reposo. O sea, si yo lo trato de empujar, él se va a quedar, va a tender a quedarse quieto. ¿Ya? Y en esta parte yo aquí me la daba de mago, cuando no tengo otros videos, creo que alguna vez lo grabé, lo voy a grabar de nuevo. Me la daba de mago porque llegaba con un vasito, le ponía una tarjeta de presentación o una tarjeta de encima, y aquí le ponía una monedita. Entonces venía yo y le pegaba aquí con la mano, le daba un impulso a la tarjeta. ¿Y qué pasaba con la monedita? Y le pegó aquí fuerte la tarjeta. ¿Qué pasa con la moneda? Se cae. Cae, ¿cierto? Pero la idea es que caiga dentro del vaso. Porque depende cómo le pegue, sale volando la tarjeta y sale volando la moneda.
¿ya? Pero lo que hacen los magos es que le pegan y quedan aquí adentro. Incluso hay unos que lo hacen con el mantel. Ese lo van a tener que hacer ustedes en su casa. Ese es el ejercicio de este. Van a tener que poner un mantel encima de la mesa, poner una copa, unos platos, unas botellas y pegarle el tirón al mantel. Es para que los reten nomás en su casa después. Nosotros lo hacemos nosotros para que ustedes lo hagan, se los reten. Que van a dejar el puro programa, van a quebrar todas las cuestiones. Bueno, la idea es que no los quebren, que lo hacen los magos y ¿qué es lo que pasa? Que quedan todas las cosas encima de la mesa. ¿Eso por qué? Porque solamente le di movimiento a esta y este se quedó quietito. Y ese es el principio de inercia. Todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Pero también dice que todo cuerpo que está en movimiento, velocidad constante, tiende a seguir en movimiento. ¿Ya? Que es lo que conversábamos el otro día. O sea, yo, de alguna forma, mi cuerpo toma movimiento, velocidad, y yo no le aplico fuerza, él va a tender a seguir en movimiento. Y con su velocidad constante, que es la pelea que tuvo Galileo Galilei con Aristóteles. ¿Ya? Pero sobre todo ganó Galileo. El cuerpo va a seguir. Y fíjense que entonces, para esa condición, no hay una fuerza sobre el sistema. O sea, para cuando se mantiene la variación de aumento lineal es constante, cero, no varía, no hay variación, quiere decir que no hay una fuerza aplicada sobre el sistema. Y ahí hablamos que el sistema está en equilibrio. ¿Ya? Y de aquí nace el concepto de estática, que es lo que vamos a estudiar nosotros un poquito más adelante. Estática. ¿Ya? O sea, cuando los cuerpos no tienen movimiento. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si se mueve, si adquiere un cambio en la velocidad, quiere decir que hay aceleración. Y para que exista aceleración, necesariamente tiene que haber una fuerza neta que provoque esa aceleración. O sea, ya las fuerzas sobre el sistema no están en equilibrio. No son iguales a cero, sino que hay una resultante fuerza neta. Esa fuerza neta es la que provoca que este cuerpo se mueva y adquiera una aceleración, o sea, vaya cambiando su velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros la segunda ley. O sea, cuando un cuerpo cambia su momentum lineal, lo cambia porque genera un cambio en el movimiento. A ese cambio de movimiento, de momento lineal, nosotros lo llamamos fuerza neta. ¿Estamos? Perfecto. Parece que sí. Parece que sí. Entonces tenemos la primera ley, sumatoria el dp a t igual a 0. La segunda ley, dp a t igual m por a. ¿Listo? Y la tercera ley, le llamamos nosotros principio de acción y reacción. ¿Ya? En que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, esta aplica una fuerza igual y contraria a nosotros. Típico el ejemplo que yo les pongo siempre, que yo estoy aquí y me apoyo con la pared, contra la pared. Le hago una fuerza contra la pared. Quiere decir que la pared está haciendo una fuerza igual a contraria a la que yo estoy haciendo. Vamos a ponerlo aquí derechita mejor, ahí, para que me salga más fácil. Quiere decir que la pared hace una fuerza igual y contraria.
¿Ya? No puedo hacer más fuerza yo contra la pared que la pared contra mí. Si no, rompería o empujaría la pared. O al revés, la pared no puede tener una fuerza mayor que la mía, porque no me pasa el día yo me movería para otro lado. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando ustedes se suben arriba de una patineta? Ay, me puse la patita más corta, pero es que quedó feo. Aquí están los bracitos, aquí están mis patitas, aquí está la patineta, y ahora ahí aplicamos la fuerza. Si estoy arriba de una patineta y empujo la pared, ¿qué pasa? Se retrocede. Ya no sé, salgo para atrás, me muevo para atrás. Me muevo para atrás porque ahora no hay una fuerza que suponga el movimiento mío, entonces lógicamente como no hay fricción, salgo disparado para atrás, que es la fuerza mía. ¿Ya? Pero hay una reacción de la pared, por eso salgo me muevo para atrás. Entonces, en el fondo, lo que me dice el principio de acción y reacción, que si yo aplico una fuerza de 1 contra un cuerpo 2, este va a ser una fuerza de 2 contra 1, igual y contraria. ¿Ya? Igual y contraria. Por eso se llama principio de acción y reacción. Ahora, lo más importante de esto, que las dos primeras leyes son aplicables a un cuerpo. Son aplicables a un cuerpo. Y esta, la tercera, es entre dos cuerpos. Ya, es entre dos cuerpos. Bien, pues ven, ahí estamos con las tres leyes de Newton, que son parte de nuestra dinámica. Déjenme borrar aquí, ya lo voy a ocupar de nuevo. Y aquí están, pues, variación de momentum, los tres casos importantes. Dice, si la variación de momentum de una partícula es con respecto al tiempo, el límite nos va a encontrar los siguientes casos. El de P de T es igual a 0, primera ley de Newton. Que la fuerza neta es igual a la variación de momentum lineal, segunda ley de Newton. Y la tercera, que es que la variación de momentum de un cuerpo con respecto al otro es igual a menos la variación de momentum del cuerpo 2 con respecto al cuerpo 1. Primera ley estática, o principio de inercia, también se llama así. Segunda ley dinámica. Las fuerzas producen movimiento, pero la resultante, fuerza neta, si existe hay movimiento, si no existe no hay movimiento. Y principio de acción y reacción. ¿Ya? Y ahí están. Qué entretenido. Ahora, ¿cómo fueron enunciadas estas leyes? Bueno, la historia es súper entretenida porque este caballero Newton, que era muy, muy inteligente y tenía mucho contacto, él siguió los conceptos de los principios de Galileo y de otros. No, ojo, no fue solamente Galileo, sino fueron varios más los que empezaron a trabajar sobre esto, y lo que hizo Newton fue relevante porque él juntó todo eso y los creó como una ley, y los demostró. ¿Ya? Por eso no es menor lo que él hizo, pero se basó en lo que venían haciendo varios investigadores antes. ¿Ya? También importante que lo que le decía yo el otro día, que bueno, este señor se aisló como 6 meses, tiene que haber fumado de la buena, porque como logró determinar todas estas cosas, y escribió bueno, 2 libros, Principio 1 y Principio 2 de Matemática, que el otro día le hicieron un nombre por ahí, donde él deja escrito todas estas cosas importantes para nosotros desde el punto de vista físico. Por ahí también dicen que
a usted que le encanta el cálculo, este señor fue el iniciador del cálculo. Para poder demostrar sus teoremas tuvo que, entre comillas, no inventar, sino que empezar a escribir primero sobre el cálculo y después para poder determinar estos valores. Y así hay un montón de cosas que son muy interesantes con respecto a lo que es Newton y su vida y todo lo que él logró. ¿Ya? Pero, Profe, sí, dime. Sí, dime. ¿Newton hizo la derivada o no? ¿O era otro? En rigor, sí, se le aplica a él. A él, Le pregunto. sí, a él, él fue el precursor de la deriva. Por eso su libro se llama Cálculos. Ah, ya, vale. Que la necesitaba para poder demostrar sus teoremas. En un poquito está reclamando que tengo. Ah, bueno. Bien, ¿cómo les planteó él? Muy sencillo, dice, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante. Ojo, el cuerpo se mueve, tiene velocidad constante, ¿ya? O puede ser cero, o sea, puede no tener velocidad. Equilibrio estático. Y cero aceleración, o sea, no, aceleración no tiene. Si se mueve con velocidad constante, todos sabemos que no existe aceleración. Y el punto de vista nuestro, si no existe aceleración, no hay una fuerza resultante sobre el sistema. Que fue lo que conversamos el otro día, que en el espacio una nave se impulsa y después se mantiene con velocidad constante, ¿no? Mientras no tenga interacción con otras fuerzas, va a mantener su velocidad. Por una razón es porque no hay fricción, sí, perfecto, no hay fricción. Y por eso le decía que se tiene que ir fumado de la buena, porque en el tiempo ni siquiera habían pensado ir al espacio, o sea, habían pensado ir al espacio, pero no, nadie había salido fuera para comprobar que la cosa era así, sin fricción. ¿Ya? Entonces, claro, para nosotros es súper ahora sencillo entenderlo y lógicamente aplicarlo. Si el cuerpo está en reposo, tiende a seguir en reposo, hasta que no le aplique una fuerza. Aunque la velocidad sea cero, sí, pues sí, está quieto. Si no tiene velocidad, el cuerpo está en reposo. ¿Ya? Claro, y la inercia es eso, por eso, para nosotros, ¿cómo entendemos la inercia? Es que un cuerpo que está en movimiento va a tender siempre a seguir en movimiento. Si un cuerpo está en reposo, va a tender a seguir siempre en reposo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos en un skate y se nos tranca? O cuando vamos en la micro, vamos todos con velocidad constante y el caballero se le ocurre pegar la frenada y salimos todos disparados para adelante. ¿Por qué salimos disparados nosotros para adelante? Porque nosotros tendemos a seguir con velocidad constante. ¿Ya? Fíjense que en movimiento parabólico a mí se me olvidó un detalle importante la otra vez y creo que salió en la prueba. No me acuerdo si salió en la prueba. Pero no me acuerdo si lo mencioné. Si yo tengo un avioncito y... Uy, ¿cómo son los aviones? Así. Y va mi avioncito ahí. Y dejo caer una caja. Y este avión tiene una velocidad, no sé, pues de 100 metros por segundo, por ponerle un balón. Y suelto la caja y para abajo la dejo caer desde el avión. Esta caja, cuando salga, va a tener los 100 metros por segundo para allá. Por eso sale así. Porque claro, aquí iba en reposo dentro del avión. Cuando la solté, la caja tiende a seguir con la velocidad que iba. Por eso digo, si yo en la micro, ¿por qué salimos todos disparados para adelante? Porque todos vamos con una cierta velocidad. Y cuando frena, se frena solamente la micro. Entonces nosotros, partículas, tendemos a seguir con la velocidad que veníamos.
Y por eso nos vamos todos para adelante. Llegamos adelante y el caballero le pega la acelerada. No, vamos todos para atrás. ¿Por qué? Porque la micro aumentó su velocidad, porque nosotros estábamos quietitos. Entonces salimos disparados. Tendemos a mantenernos en nuestro estado. Y esa tendencia es lo que nosotros llamamos inercia. Por eso decimos que cuando una masa, por ejemplo, un vehículo liviano, claro, que va a 100 kilómetros por hora, yo lo puedo frenar a una cierta distancia, pero un camión de 30 toneladas no se puede frenar a la misma distancia, porque tiene más masa, por lo tanto tiene mayor inercia. Esa masa va a tender a seguir en movimiento, pero como es mayor la cantidad, lógicamente, me cuesta más frenarlo. ¿Sí? Y una vez que adquiere una velocidad constante la partícula, es como que nosotros cuando vamos arriba del auto, quietito, tranquilito, no sabemos si nos movemos o no, no sabemos si nos movemos. Internamente, si nos cerraran todas las ventanas de la micro, en rigor, y se mantiene una velocidad constante, nosotros no sabríamos si la micro se mueve o no se mueve. Pero lo sabemos cuando frena y cuando acelera, ¿no? Porque ahí sentimos los efectos. Bueno, Einstein se metió con ese cuento también. Porque lo que nos pasa a nosotros, no sé si en los terminales o cuando hay dos trenes juntos, dos vehículos juntos, que se empieza a mover uno y uno no sabe si se mueve uno o se mueve el vehículo que está afuera. Ahí nace el concepto de relatividad. ¿Ya? Incluso Einstein por ahí planteó unas ecuaciones en que lógicamente es un efecto que nosotros también, que depende de la velocidad en que vamos, nosotros si vemos, por ejemplo, un tren pasar por una línea y nosotros nos estamos moviendo también, la longitud del tren es como que fuera más corta o más larga, dependiendo de los tiempos, dependiendo de las posiciones, todo un cuento relativo. ¿Ya? Bueno, pues ese es otro cuento todavía, pero también es muy entretenido. Pero ese es el concepto de inercia, ¿se fijan? Entonces, consideramos una partícula que se encuentra libre o sola en el espacio. Luego, la cantidad de movimiento puede ser cero o constante. La cantidad de movimiento, masa por velocidad, hasta que deja de ser libre o interactúa con otras partículas. ¿Se fijan? Hasta que deja de ser libre o interactúa con otras partículas. Por ejemplo, que se meta en un campo magnético y sea una partícula magnética. Dejó de ser libre. O se meta en un campo gravitacional, que lo conversábamos otro día. Deja de ser libre. ¿Por qué? Porque está interactuando con otros elementos. ¿Ya? Está interactuando con otros elementos. Es lo que les decía yo la otra vez, por ejemplo, aquí tengo la Tierra y aquí está la Luna. La Luna ejerce una fuerza para allá y la Tierra ejerce una fuerza para allá. Pero va a existir un punto aquí donde la fuerza es cero, donde tiran los dos para un lado y para otro. Una masa aquí chiquitita, claro, si está esta masa aquí muy cerca de la Tierra, se va a ir para la Tierra. Si está muy cerca de la Luna, se va a ir para la Luna. Debe haber algún punto en el espacio donde las fuerzas son iguales y por lo tanto uno queda tranquilito. ¿Ya? Bien, primera ley de Newton. Bueno, ¿cuándo lo usamos nosotros? La vamos a ligerito, perdón, no habían aceptado la Alicia la tenía afuera. Nosotros vamos a hacer un ligerito un sistema donde, por ejemplo, vamos a tener un sistema de aquí aquí vamos a poner una masa colgando
con unas cuerdas, y le voy a preguntar aquí qué tensión o qué fuerza es esa cuerda 1 y cuánta fuerza es la cuerda 2. Si conozco este ángulo y ese ángulo, por ejemplo. Este sistema está en equilibrio, está quieto, está colgando la masa, pero cada uno de estos elementos, cuerdas, está haciendo fuerza. Entonces nosotros a través de esto podemos calcular la fuerza que está viendo, cada una de ellas. Sistema en equilibrio. En la guía, por ejemplo, van a tener aquí una pared, un piso, y aquí le vamos a poner una escala. Una escalera. Claro, si está quietita, no hay problema, está estática, pero hay fuerza involucrada. Hay fricción, hay una normal, y le voy a preguntar si un caballero empieza a subir aquí, ¿hasta dónde va a llegar antes que la escala se resbale, por ejemplo? Justo un instante antes empieza a resbalarse. Claro, inicialmente está todo estático. Fuerza es igual a 0. Bueno, aquí hay que empezar a ver cuáles son las fuerzas y todo el cuento que están involucradas. ¿Ya? También, pues nosotros tenemos, por ejemplo, eh, ponemos aquí una rampa y aquí le ponemos una masita cuadradita. ¿Ya? Esto le llamamos nosotros plano inclinado. ¿Y qué pasa? Aquí pasa un montón de cosas, o sea, pueden pasar un montón de situaciones. Pero inicialmente esta no se mueve. O sea, yo la levanto aquí, empiezo a levantar esta rampa, la empiezo a mover para allá, y esta no se mueve, pues, y no se mueve, no se mueve, y va a llegar un momento en que se va a empezar a mover. Bueno, hasta ese instante, antes que se mueva, está estática. Y llega un momento en que empieza a mover. Dinámica. ¿Ya? Entonces hay un análisis que primero nosotros lo hacemos desde el punto de vista de sumatoria de fuerza igual a 0, y después hay un análisis que tenemos que hacer como segunda ley, sumatoria de fuerza igual a m por a. ¿Por qué? Porque ya se empieza a mover. Y aquí está el mejor ejemplo de que cuando nosotros tenemos un desequilibrio de las fuerzas, esto se mueve, ¿cierto? Se mueve solo. Y se mantiene ahí pegadito, y yo lo levanto, y va a llegar un momento en que lo levanto y ¡pum!, se empieza a mover. Y al final no cambió nada, solamente cambió el ángulo del plano. Pero nosotros vamos a estudiarlo y vamos a ver que hubo un cambio en las fuerzas y llegó un momento en que se desequilibraron las fuerzas. Existió una fuerza neta. Y en ese instante esto se mueve. ¿Ya? Bien, excelente. Si hay dudas, preguntas, consultas. Segunda ley. Dice, si una fuerza neta externa actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Eso lo dice aquí la segunda ley. ¿Ya? Por eso dice, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. O sea, el de P a de T es igual a la fuerza neta. O variación de momento lineal con respecto al tiempo. Dm o m por dv a de t. ¿Ya? Ahora dice, la dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. También el otro día lo habíamos conversado cuando la habíamos puesto ahí de otra forma, así la habíamos puesto directamente, fuerza neta igual m por a. Decíamos que este es un vector y este es un vector. Y como esto es un escalar, lógicamente, si la fuerza tiene una cierta dirección y sentido, la aceleración tiene la misma dirección y sentido. ¿Ya? Porque es un vector por un escalar. Y el escalar lo que hace es cambiar la dirección del sentido o la magnitud del vector. Entonces, la dirección de la aceleración es la misma de la fuerza neta. O sea, si la fuerza neta indica para allá, la aceleración también va para allá. ¿Ya?
el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. O sea, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Ojo, la masa por la aceleración no es una fuerza, porque uno cuando hace el análisis dimensional, esto está en Newton, y este lado también está en Newton, porque en Newton lo definimos como el kilogramo masa por metro por segundo cuadrado. Eso es un Newton. Pero esto no es una fuerza, es el resultado de la fuerza aplicada sobre el sistema. Por eso el cuerpo se mueve en realidad. Ya. Bueno, aquí vamos a trabajar también harto, porque aquí empezamos a trabajar, por ejemplo, también en un plano inclinado. Si ponemos un planito aquí, le ponemos aquí una masita, le ponemos una polea y le dejamos caer otra aquí. Y aquí tenemos una masa 1, acá tenemos una masa 2. Y la pregunta al millón, ¿se mueve este sistema? No sabemos, depende de las masas. Ya, y si se mueve, ¿para qué lado se mueve? Porque el sistema se puede mover para acá o se puede mover para allá, dependiendo de la masa. ¿Está bien? Entonces, de un solo ejercicio, de un solo sistema, podemos tener un montón de o varias posibilidades. Entonces, usted tiene que aprender a determinar. Pero si se mueve, ya. Y después, ¿para qué lado se mueve? Y después de eso, ¿con qué aceleración se mueve? ¿O con qué velocidad llega a este punto? Entre ese punto y este punto. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar? O sea, todo lo que es cinemática también está involucrado aquí. Profe, Sí, en ese ejemplo pequeñito que dio, em, la masa de la cajita que está inclinada debería ser mayor a la otra, ¿cierto? Más o menos así como por lo depende, pues. general. Lo que pasa digo, depende, eso puede o no ser mayor, po. Porque si es menor, lo más probable es que esto se mueva para arriba la caja. Y la masa que está colgando es mayor que la masa chica, lo más probable es que esto se mueva para arriba. Y esto baje. Si es al revés, si la masa de este es más grande que esta, lo más probable es que esto baje. ¿Por qué lo más probable? Porque puede que no se mueva. Porque hay una fuerza que también es fricción aquí, que va a contraer el movimiento, entonces puede que la detenga. Pues te digo, eso depende de los valores que tenga cada uno de estos componentes, te pueden ocurrir varias situaciones. Que esta cajita suba, que esta cajita baje, que se quede quieta, junto con esta otra. Pero, por ejemplo, ahí en ese mismo ejemplo sí están en ¿Mm? equilibrio, como por la ¿Sí? mitad, más o menos. ¿Sí? Y esa, la caja que está inclinada, esa debería ser un poquito mayor por lo general, ¿cierto? Más o menos. No, pues, no necesariamente, Si por eso está en digo, sí. equilibrio. Para estar en equilibrio, eh, Sí, sí, debe ser mayor, sí. Pero depende de la ya vale. fricción también, depende de la fuerza roce. Sí, pueden tener el mismo valor, pero como hay fuerza roce, no se va a mover. Puede ser un poquito más grande y a lo mejor tampoco se va a mover. ¿Pero por qué? Porque va a depender de la fuerza de fricción. Si no es fricción, sí o sí tiene que ser un poquito más grande. Nada. Ya. Bien, perfecto. Eh, Segunda ley. Y la tercera, lógicamente también ya lo hemos conversado, dice, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. ¿Ya? Estas fuerzas tienen la misma magnitud, ojo, pero dirección opuesta, y actúan sobre diferentes cuerpos. ¿Ya? Actúan sobre diferentes cuerpos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una caja aquí, vamos a decir que esta caja tiene un peso. La voy a poner W para que no peso. Si yo pongo la cajita solita, la saco del piso, el peso sigue existiendo. Y aparece una fuerza que es la normal, que es la reacción del piso contra la caja.
Lo que estoy haciendo aquí nosotros llamamos diagrama de cuerpo libre, que es lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que queremos hacer el análisis de un sistema. Entonces aquí la normal es como la reacción del piso sobre la caja. ¿Sí? Claro, más adelante le vamos a poner nosotros una caja grande y una cajita chica. Entonces le vamos a aplicar una fuerza aquí y le vamos a preguntar qué fuerza tengo que hacer para que esto no se mueva, por ejemplo. Y después ya le complicamos la vida y le ponemos una polea aquí, pegar, y se mueve las dos, mientras tiro una, la otra se mueve para el otro lado. Es súper entretenido ahí. Hay que analizar las fuerzas de fricción aquí, las normales y todo. Pues. ¿Ya? O sea, lógicamente nosotros vamos a aplicar estos principios en los ejercicios y pues tenemos que conocerlo y entenderlo. ¿Ya? Profe, ¿la fricción en los ejercicios nos las van a dar? ¿O la tenemos que calcular de alguna forma? No, no se calcula. Ya la vamos a definir nosotros la fuerza de fricción, vamos a definir coeficiente de fricción y se calcula porque es variable. La fuerza de fricción depende de la posición, depende de cómo esté ubicado el cuerpo, depende de la superficie, el contacto. Es una fuerza más, entonces por lo tanto, a veces la calculamos, otras veces, bueno, normalmente hay que calcularla. Pues ya la vamos a definir, tenemos que definir la fuerza de fricción. Y existe cuando los cuerpos están en movimiento y cuando están en reposo también existe. La fuerza de fricción. Bien, pues ahí están las tres leyes de Newton. De forma bien general para ahora entrar a lo particular, para ver cómo se aplican y cómo van siendo consideradas. ¿Ya? Bueno, este caballero después no echó a perder todo, pero no importa. Bueno, digo yo porque después él habló de la relatividad y lógicamente nos hizo algunos cambios en nuestro sistema, pero es parte de todo lo que hay que ver. Nosotros no trabajamos con él, pero después más adelante seguramente lo van a trabajar en otra asignatura. ¿Ya? Nunca consideré el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Mentira, si nosotros nos obligan a estudiar, es una mentira. ¿No? Nadie estudia porque quiere, sí. Ustedes estudian porque quieren estudiar. Nos mandan a estudiar. ¿Sí? Y pobre que no vengan a clase, ay, tengo que pasar el lista. Pobre que no pasen, no vengan a clase, más encima los retan. Bien. Eh, bueno, este otro chiste. Sí. Este es Einstein y este es Pitágoras. Están peleando el hacer al cuadrado, claro que el hacer al cuadrado no tiene nada que ver uno con el otro, pero ese al cuadrado igual. Pitágoras al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Einstein, la energía igual a la masa por c, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Pues se la pelean igual. Ya. Bien, ¿cómo estamos con la hora? Excelentemente bien. Preguntas, dudas, consultas, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para comenzar a hacer